Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El Tribunal Constitucional comienza una nueva etapa de mayoría progresista. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió ayer por unanimidad a los candidatos que proponían los conservadores, César Tolosa y María Luisa Segoviano. El sector progresista dio la sorpresa a decidir apoyarlos. Lo han hecho por sentido institucional, han dicho, para poner fin al bloqueo de 6 meses que acumulaba este organismo. Bueno, pues precisamente hoy vamos a conocer los detalles del auto del Tribunal Constitucional que ha paralizado la enmienda del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar las mayorías con las que se elige a los magistrados de este organismo. Y a esta hora, la SER les puede adelantar los votos particulares de 4 de los 5 jueces que votaron en contra. Pedro Jiménez. María Luisa Balaguer sostiene que en sus más de 40 años de existencia nunca el tribunal ha aprobado una decisión igual, que supone alterar la voluntad manifestada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Añade que el tribunal impide de este modo que el Parlamento acabe de conformar su voluntad, asumiendo así una competencia de la que carece y, lo que es más grave, impidiendo que el órgano legislativo desempeñe la suya propia constitucionalmente atribuida. Además, subraya, adelanta la decisión sobre el fondo del recurso porque, aceptando la suspensión cautelar, conduciría al absurdo no aceptar el amparo. Balaguer concluye con una advertencia: esta decisión abre un escenario de inseguridad jurídica notable que será necesario revertir en el corto plazo porque el PP instrumentaliza el amparo parlamentario. Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez han firmado un voto similar en el que sostienen que lo primero que había que haber hecho era debatir, votar y apartar a los magistrados recusados para componer un tribunal imparcial y después haber rechazado la admisión a trámite del recurso por prematuro. Durante los últimos 9 años, el Constitucional ha tenido una mayoría de jueces propuestos por el Partido Popular. Y con el movimiento que se ha producido ahora, los magistrados van a ser mayoritariamente de tendencia progresista. Javier Ruiz, buenos días. Hola, buenos días. Las asociaciones de jueces, tanto las progresistas como las conservadoras, celebran el acuerdo para renovar el Constitucional y elogian el perfil de los magistrados elegidos. María Jesús del Barco es de la Asociación Profesional de la Magistratura y Edmundo Rodríguez de Juezas y Jueces para la Democracia. Lo sano para una democracia es que las instituciones funcionen de forma regular, que los nombramientos se hagan en plazo y que se cumplan los mandatos constitucionales. No solamente hacer los nombramientos del TC, también hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto debiera ser emulado por el Consejo General del Poder Judicial y ojalá que signifique que pronto se desbloquee también la falta de renovación que durante 4 años viene padeciendo este órgano fundamental para nuestro sistema institucional. En esa idea insiste también el Gobierno, que interpela directamente al Partido Popular para que actúe. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, anoche en Televisión Española. Y ahora lo que toca preguntarse es ¿para cuándo se desbloquea también la renovación del Consejo General del Poder Judicial? El Partido Popular y el señor Feijóo se han quedado solos. Son los únicos que están incumpliendo la Constitución y los únicos que no renuevan el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para cuándo firmamos ese acuerdo que ya teníamos hecho y que en el último segundo el señor Feijóo se echó para atrás? Y en el Partido Popular culpan a Sánchez del bloqueo y creen que el presidente ha quedado retratado con su intento de reformar para alterar el sistema de mayorías. Le exigen que pida disculpas a los vocales, a los que, según los populares, ha insultado en las últimas semanas. Pues así comienza este miércoles, es 28 de diciembre. Hoy, como saben, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un nuevo paquete de medidas que suponen una adaptación de la respuesta del Gobierno al contexto de inflación actual, protegiendo a los colectivos vulnerables del incremento en el precio de los alimentos, de otros bienes de primera necesidad, pero también haciéndola más eficiente para mejorar el impacto de los recursos fiscales empleados. 7:04 de la mañana, 6:04 en Canarias. Vamos ya con los detalles, con el detalle de esas medidas anticrisis anunciadas ayer por Pedro Sánchez tras el último Consejo de Ministros. Tienen un coste de 10.000 millones de euros y entrarán en vigor este domingo. Ana Corbatón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se prorrogan prácticamente todas las ayudas que estaban en marcha, las del transporte público, con algunos matices, la rebaja en los impuestos de la luz y el gas o el tope al alquiler de viviendas. Se quita el descuento de 20 céntimos a los carburantes, que será solo para profesionales, y se añaden 2 importantísimas medidas. El Gobierno elimina el IVA a los alimentos básicos y dará un cheque de 200 euros a los hogares con ingresos anuales inferiores a 27.000 euros. Amplía Jordi Fábrega. El Gobierno ha extendido a 2023 gran parte de las medidas antiinflación que aprobó el año pasado, pero con cambios en algunas de las más importantes. El descuento a los carburantes se mantiene solo para conductores profesionales y aunque al principio, durante los primeros 3 meses, se mantiene
mantendrá en 20 céntimos por litro. A partir de abril, este descuento ya será solo de 10 céntimos y en junio desaparecerá. Además, los conductores no recibirán el descuento en el momento de pagar en la gasolinera. Tendrán que ahí pagar el precio completo y a final de mes se les abonará la bonificación. En cuanto al transporte público, el Gobierno ha prorrogado la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia para todo el año que viene, pero habrá que pedir un abono cada 4 meses, pagar entonces la correspondiente fianza y realizar al menos 16 viajes en esos 4 meses para recuperar el dinero y renovar el abono. Las asociaciones de consumidores, los sindicatos y los autónomos creen que son medidas positivas, pero insuficientes y plantean algunas dudas. Pablo Anzola. Sí, son medidas positivas en general para las asociaciones de los consumidores que ponen el ojo en la rebaja del IVA de los alimentos. Hay medidas más eficaces, dice desde Facua Rubén Sánchez. El Gobierno tiene la capacidad legal para fijar precios máximos a los alimentos. Sobre esa bajada del IVA ponen también el ojo los sindicatos. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Nos genera dudas. Cualquier bajada de impuestos tiene que garantizar que repercute en una bajada proporcional de los precios al consumo. Sindicatos que creen además que el cheque de 200 euros es insuficiente, pero que en todo caso valoran positivamente el resto de medidas. También el fin de la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, sobre el que los autónomos reivindican mantener esos 20 céntimos para el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Es Eduardo Abad de UPTA. Piden que también se les incluya en la prórroga de la bonificación que afecta a los sectores profesionales. Sentimos la satisfacción de que se haya prolongado. Es Julio Villascusa de Fenadismer, desde donde dicen que los transportistas sí se quedan satisfechos con la medida. A 5 meses de las elecciones autonómicas, Podemos e Izquierda Unida solo dan por encarrilados 3 acuerdos en diferentes territorios. En Navarra y en Madrid ya están cerrados y en Extremadura va por buen camino, pero hay otras 4 comunidades en las que las posturas están muy alejadas. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Podemos e IU solo han cerrado acuerdos para las autonómicas en Navarra y en Madrid, y en este caso Sin Más Madrid, que ya apostó por ir en solitario. El pacto se da por hecho en Extremadura, pero en Asturias y Aragón la alianza es prácticamente imposible. Tampoco pinta bien el escenario en Canarias. Podemos ya ha dicho que no acepta como candidato al exdirigente de su partido, Alberto Rodríguez, al que IU sí vería con buenos ojos, y en Valencia pocas perspectivas de sumar a Compromís. Las tensiones en la izquierda por la refundación del espacio que ha emprendido Yolanda Díaz están teniendo fuertes réplicas en casi todos los territorios, y ella ya ha dicho que solo apoyará allí donde haya acuerdos amplios. Una decisión que en IU comparten, pero desde Podemos le piden implicación completa y avisan todo cuenta para las generales. La reforma laboral cumple un año con el mejor dato de mujeres trabajando y de contratos indefinidos de la historia. Un año en el que hemos bajado de los 3 millones de parados y en el que se ha reducido la temporalidad y se han disparado los contratos fijos discontinuos. Información de Elsa Llorente. Hace un año el total de parados era casi 3.200.000 personas. La frontera de los 3 millones se abandonó en abril y no se ha vuelto a alcanzar. Hoy en España hay algo más de 2.800.000 personas en desempleo. Pero quien más ha notado los efectos de la reforma laboral son 2 colectivos objetivos del Gobierno cuando la presentó hace un año. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Que hay jóvenes y mujeres, los destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida. Hoy hay más mujeres trabajando que nunca en la historia, más de 9.536.000, y el total de desempleadas es el más bajo en 14 años. Y también hay más contratos indefinidos, 2.300.000 más que en 2021, sobre todo entre jóvenes. Baja la temporalidad 12 puntos y se disparan los contratos fijos discontinuos. Hay un 500% más que hace un año. A partir del año que viene, un centenar de ciudades tendrán que tener zonas prohibidas a los coches más contaminantes. Las que tienen más de 50.000 habitantes. Hay 150 ayuntamientos afectados por el decreto que ha aprobado el Gobierno para regular esas zonas de bajas emisiones, pero muy pocos tienen prevista la medida. Javier Gregory. Solo 20 de los 150 ayuntamientos españoles que tienen la obligación ya legal de crear una zona de bajas emisiones, dentro de una semana ha iniciado ya esta medida contra la contaminación atmosférica. El Gobierno acaba de aprobar el decreto que regula precisamente la creación de estas áreas del centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, donde no podrán entrar en el 2023 los coches más contaminantes, con esta finalidad que explica Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. Tenemos que sacar prácticamente la mitad de los coches para conseguir una mejora significativa de la calidad del aire que respiramos. Sin embargo, la Federación de Municipios y Provincias ha pedido una moratoria, pero el Ministerio de Transición Ecológica
Ecológica considera que no es necesaria, porque esta medida ya fue aprobada hace más de un año en la primera ley española contra el cambio climático. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, 30.000 españoles mueren cada año por la contaminación en las ciudades de nuestro país. Alemania ha exportado este año armas por valor de más de 8.000 millones de euros. Es la segunda cifra más alta en la historia de este país. La mayor parte se han entregado a Ucrania. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. En lo que va de año, el Gobierno federal ha aprobado exportaciones de armas por valor de al menos 8.350 millones de euros, la segunda cifra más alta de la historia de la República Federal. Según datos del Ministerio de Economía, solo en 2021 la cantidad fue aún mayor, de 9.350 millones de euros. Más de una cuarta parte de las exportaciones de armas y equipos se destinaron a Ucrania. Casi la mitad de las licencias de exportación se concedieron para armas de guerra. Debido al ataque ruso a Ucrania, el Ejecutivo alemán revocó la prohibición de entregar armas en zonas de guerra. En la clasificación de los países receptores más importantes le siguen 4 estados de la OTAN: Países Bajos con 1.830 millones, Estados Unidos con 864 millones, Gran Bretaña con 453 millones de euros y Hungría con 249 millones de euros. Entre los 10 primeros países figuran también Australia, Singapur y Corea del Sur. Y en Estados Unidos se ha montado un revuelo enorme porque un congresista republicano ha confesado que ha mentido en su currículum. Y no solo se ha inventado dónde ha estudiado o dónde ha trabajado, es que ni siquiera son verdad algunos datos que da sobre su familia. Informa Ángel Villascusa. Durante la campaña aseguró que había ido a la universidad, pero en realidad no tiene estudios superiores. También dijo que había fundado una ONG con la que había ayudado concretamente a 2.400 perros y a 280 gatos, pero esa organización tampoco existe. Y también aseguró que había sido trabajador de los bancos Goldman Sachs y Citigroup, pero eso también se lo ha inventado. En una entrevista afirma ahora que en realidad trabajó con esos bancos cuando era empleado de otra empresa diferente. No solo mintió sobre su vida, también sobre la de su familia. Dijo que sus abuelos eran supervivientes del Holocausto y que por eso sabía muy bien que los regímenes comunistas y marxistas no funcionan. Santos, que todavía no ha tomado posesión como congresista, asegura que no piensa dimitir. Eso sí, se disculpa a su manera. Dice que no es un fraude, que no es un personaje de dibujos animados, ni tampoco una criatura mitológica. En su currículum, que puede verse todavía en la web, sí parece decir la verdad en una cosa. Dice que es aficionado a las autobiografías y a la ciencia ficción. Nos vamos a detener hoy en la Comunidad Valenciana y en Galicia para conocer algunas de las noticias del ámbito local que recoge la prensa de allí. En Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Ángels. Y en Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día. ¿Qué tal, buen día, Ángels? Recordábamos antes, Ana, que hoy es 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, más allá de las inocentadas que cada uno quiera gastar. Hay una fiesta en una localidad de esta comunidad que se celebra precisamente hoy, ¿no? Sí, es en la localidad alicantina de Ibi y es la fiesta dels enfarinats o enharinados. Es una fiesta bastante curiosa porque representa una batalla loca con el fin de obtener el gobierno de la localidad. Se enfrentan dos bandos, por un lado los enfarinats, que han tomado el gobierno del pueblo, imponen a un alcalde y multas a todo hijo de vecino por cualquier cosa, y por otro lado la oposición, que no está de acuerdo lógicamente y que quiere derrocarles. Y ambos bandos comienzan a tirarse harina y huevos. Además, se lanzan petardos sin medida. Ángel Asensio es el autor de un libro sobre desenfarinats. Le escuchamos. Tienen un fiscal, un juez, entonces ves personas con aspecto, digamos, estrafalario, tirándose cosas a la oposición, que son también todo el que manda tiene una oposición. Entonces la oposición... Todo el centro de Ibi se cubre de una gran nube blanca y hoy precisamente, Ángel, se cumplen 160 años de esta fiesta que dejó de celebrarse en los años 50, que se recuperó en el año 81 y que fue pues un grupo de amigos el que se propuso recuperarla. Son los encargados de organizarla y como condición indispensable, y yo no sé por qué, deben estar casados, porque cuando la fiesta llega a su fin, els enfarinats han perdido el poder y aparecen els tapats o los tapados, que son los personajes irreconocibles que, según dicen, son las mujeres de los enfarinados, pero yo ahí no sé por qué. Y luego todo el mundo a la ducha, entiendo, exacto, ¿no? Porque la mezcla de harina y huevos... Es espectacular, acaban todos perdidos y además tirando petardos por doquier, es una locura, pero bueno. A mí lo de los petardos ya me gusta. Richie, Santiago, que despide este año santo recuperando un toque de campanas especial en la Catedral de Fin Especial. Sí, van a volver a repicar como antes.
Esto va a ser Ángels el viernes y el sábado, y es especial porque volverán a sonar de forma tradicional, a mano, durante la traslación de los restos del apóstol y en el cierre de la Puerta Santa. Ese toque de campanas es desde hace tiempo, Ángels, automático, pero en esta ocasión la recién creada Asociación Campaneiros de Galicia se dispone a recuperar una tradición que estaba a punto de perderse, y lo hace gracias a un joven de Vigo de tan solo 16 años que es un auténtico apasionado del arte de hacer sonar las campanas. Se llama Mateo Vázquez. Con tan solo 3 años visitó la Catedral de Notre Dame en París y sorprendió a sus padres al querer tocar las campanas de esa catedral, y desde entonces y hasta hoy ha ido recuperando los toques manuales por distintos lugares de Galicia, y ahora será el encargado de hacer sonar este viernes las campanas de la Catedral de Santiago a mano. Qué bueno, recuperar vieja tradición. Oye, por cierto, te dejé la semana pasada pendiente de cuál iba a ser la palabra del año en Galicia. ¿Cuál es? He hecho los deberes, Ángels. La palabra del año en Galicia es comadre. El diccionario de la Real Academia Galega define comadre como la relación que existe entre una mujer que ejerce de madrina y los padres de su ahijado o ahijada, aunque esta voz se utiliza en el habla popular para referirse a las vecinas o a las amigas con las que se tiene una especial confianza, evoca la hermandad, la amistad, el feminismo, y se ha impuesto, Ángels, con el doble de votos a Candorca, que era otra de las apuestas, pero finalmente la palabra del año es comadre. Me gusta comadre. Richie, Ana, hasta luego, un beso. Hasta luego, un beso, feliz año. Y nuestra recomendación cultural nos lleva hasta los cines porque se adelantan los estrenos, Pepa Blanes. El caso Harvey Weinstein cambió la industria de Hollywood y la forma de entender el abuso sexual en el trabajo, creando el Me Too. Esa investigación periodística ya tiene su película, Al Descubierto, con Carey Mulligan y Zoe Kazan. Interroguemos a todo el sistema. ¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Y Tom Hanks, que ha hecho de todo en el cine, es el actor que mejor hace de americano medio, sus personajes combinan el carisma y la bondad, ahora se convierte en un cascarrabias en el peor vecino del mundo. ¿Es siempre tan desagradable? No soy desagradable. Ok, es verdad. Cada palabra que dice es como un abracito. El rumano Cristian Mungiu es experto en diseccionar a la sociedad de su país. En RMN explica cómo surge el racismo y la violencia en Europa. Nuestras comunidades siempre han convivido pacíficamente y no ha habido conflictos étnicos desde los 90. Excepto aquel asesinato de hace 8 años. Sí, un acontecimiento triste y vergonzoso. Y tenemos también cine español, comedias para empezar 2023, como todos lo hacen, donde 4 parejas regresan al hotel donde se casaron. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.